Dios les bendiga en esta mañana. Esta que le habla es la pastora Sujeli Rodríguez, pastora de la Iglesia Metodista Monte de Sion en Arroyo, y le damos las gracias a Dios por este hermoso día, ¿verdad? Un día más de vida, un día más donde podemos glorificar su santo nombre. En esta mañana vamos a estar dando inicio a nuestro culto de adoración y predicación en la mañana, así que vamos a comenzar con la oración de afirmación. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás junto a nosotros en todo momento, Dios. Mira, Señor, en esta hora te pedimos que seas tú en medio de este culto glorificándote, Señor. Que cada cántico, que la palabra traída, Señor, sea para beneficio nuestro, Señor, que nos ayude, que nos llene, Señor, que podamos, Señor, sentir cómo tú nos abrazas en medio de estas circunstancias, Señor. Gracias, Dios, por lo que haces en nuestras vidas y continúas haciendo. Ahora y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora vamos a tener la lectura que se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículos del 1 versículos del 1 al 2. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré. Dios es mi Padre, y yo lo enalteceré. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Él es nuestra fortaleza. En esto continuamos con el cántico a través de nuestra hermana Leonie. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Amén. Le damos gracias a Dios por esos cánticos que nos trae nuestra hermana Leoni. En estos momentos vamos a estar orando por todas esas peticiones que sabemos que tenemos, esas peticiones que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón y esas peticiones, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, de los hermanos de nuestra iglesia, también tienen y sabemos. Continuemos orando, ¿verdad?, por nuestra hermana Cuchi. Continuemos también orando por la familia de nuestra hermana Carmen Luz, Michelle, ante la pérdida, ¿verdad?, de un ser amado. Y continuemos, ¿verdad?, orando. Se me pueden escapar algunas peticiones, pero qué bueno saber que nuestro Padre Celestial las conoce todas. Así que vamos a orar en esta mañana. Señor, en esta hora venimos ante ti, ante tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor. Gracias porque sin ti no somos nada, Señor. Gracias porque eres tú quien nos guías, porque eres tú nuestro sostén, Señor. En esta hora te pedimos que seas tú con cada hermano en su hogar, Señor. Que seas tú con cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras peticiones. Tú conoces cada corazón en esta hora, Dios. Yo te pido que seas tú con cada uno de ellos, Dios. Mira, Señor, aquellos que piden por salud, yo te pido, Dios, que sea tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos, Señor. Sabemos, Dios, que tú estás junto a nosotros y que eres tú nuestro sanador, nuestro guardador, Señor. Que tú eres un Dios misericordioso y que tú no nos abandonas en ningún momento, Señor. Que podamos sentir tu abrazo en los momentos de pérdida, Dios, ante la realidad de que un ser querido ya no está cerca de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo a todas esas personas que han perdido algún ser querido en estos momentos, Dios, que tal vez podemos pensar y decir que es más difícil aún ante la realidad de la pandemia, esa tal vez despedida que queremos tener, que no se puede dar, Señor. Yo te pido que seas tú poniendo paz, que sea tu fortaleza con cada uno de ellos y de ellas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que aún las peticiones que guardamos en nuestro corazón, que no han salido de nuestra boca, Señor, tú las conoces y tú, Señor, contestas. Sabemos, Señor, que tú contestas nuestras peticiones conforme a tu voluntad, pero sabemos, Dios, que tú las escuchas todas. Por eso, Dios, te pedimos que permanezcas junto a nosotros,
Y te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos abandonas, Dios. Mira, Señor, cada enfermo de COVID, Señor, te pedimos, Dios, que seas tú iluminando, Dios, a cada científico, a cada doctor, Señor, a cada persona que se encuentra trabajando con estos procesos, Señor, de vacuna, de tal vez medicamentos, Señor, para esta enfermedad. Señor, sabemos que tú no llegas tarde, que tú llegas a tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tus tiempos son perfectos. Gracias, Señor, porque en tus tiempos y cuando aprendemos a confiar en tus tiempos, Señor, podemos descansar, podemos tener paz, porque sabemos, Dios, que tú no nos abandonas y que estás junto a nosotros, Dios. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas y por lo que continúas haciendo. Te pido, Dios, que te quedes junto a nosotros. He orado y te doy gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En estos momentos vamos a tener la lectura de Mateo, lectura del Evangelio, que se encuentra en Mateo 18, los versículos del 21 al 35. Y serán, ¿verdad? Este será el texto base para el sermón de esta mañana. Así que vamos a leer. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 7 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Continuamos adorando a nuestro Señor con este cántico. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escucho, con ellas creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también.
de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Solo hablar, le diste vida a todo alrededor, creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000 de veces volveré a cantar. Oh, 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 oh. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Yo también, como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas
otra vez. Amén. Continuamos con el sermón de esta mañana. Y claro, es lógico y todo el mundo, pues, y hemos escuchado este texto muchas veces, y lo que nos viene a nuestra mente es perdón. Por lo menos en mi caso eso fue lo que me vino, perdón. Y a veces nosotros pensamos y entendemos y tomamos esta palabra de perdón bien a la ligera. Y pues sí, tenemos que perdonar, y es algo que pues normalmente lo conocemos, tenemos claro que tenemos que perdonar, pero como que no tan solo perdonar, ¿verdad? Sino también aceptar el perdón. Como que a veces lo tomamos como que a la ligera y se nos olvida del gran significado, de lo que significa para nuestras vidas el perdón. Y verdad, mientras leía el texto me venía todos esos pensamientos, y cuando leemos el texto tenemos, verdad, que tener claro que se entiende que este es parte y se considera parte de los 5 discursos que encontramos en el Evangelio, verdad, de Mateo, y este siendo el cuarto discurso, se entiende, verdad, el cuarto, exacto, el final del cuarto discurso. Nos encontramos con la realidad, ¿verdad?, de que nos habla del perdón. Estos discursos, si vemos, ¿verdad?, que son 5, como les había dicho, está el Sermón del Monte, el discurso de instrucciones a los apóstoles, el discurso de las parábolas del reino, el discurso sobre la vida y disciplina de la iglesia, que es en el que nos encontramos en la parte final del mismo, y el discurso escatológico, que ese pues viene después de este, ya para el capítulo 24. En este momento, cuando vemos este texto, ¿verdad?, este discurso que ya está en su final, vemos que nos está hablando del perdón. Nos habla del perdón, como yo había dicho, ¿verdad?, y lo que implica el perdonar, lo que nos lleva, ¿verdad?, a perdonar. Y entonces, cuando vemos esto, pues perdonar de corazón, muchas veces a nosotros nos puede causar algún tipo de resistencia, ¿verdad? Imagínese usted, perdonar así algo que tal vez nos hirió, que nos lastimó, que tal vez perdonar a una persona que no pensábamos que nos iba tal vez a lastimar de X o Y razón, que tantas cosas, ¿verdad?, que nos pueden suceder, que no esperábamos, que teníamos entendido que no iban a pasar. Tal vez un jefe, una jefa, ¿verdad?, un amigo, un compañero, tal vez tu esposo, tu esposa, todas estas, ¿verdad?, que no esperábamos que ocurrieran, que nos han dañado, a veces familiares, y nos es más fácil continuar, ¿verdad?, continuar y olvidarnos de eso, de perdonar, cuando la realidad es que nos llena una carga. O sea, llevamos una carga cuando no perdonamos. ¿Qué significa? Y es una pregunta que el Señor, ¿verdad?, Dios, no responde de una manera que tal vez nosotros pensemos que Él respondería ante la pregunta que le hace Pedro, ¿verdad? Pedro le hace una pregunta en base tal vez a cantidad, y muchas veces nosotros lo hacemos. Nosotros, pues, yo voy a perdonar los días, te he perdonado ya 2 veces, te he perdonado ya 3 veces por lo mismo, 4, 10, 1000 veces por lo mismo, que ocurre, ¿verdad? Hay veces que ocurre, y hay momentos, y tenemos que ser bien claros, ¿verdad?, y entender que a veces perdonar no es permanecer. ¿Okay? Perdonar, a veces, en ocasiones, perdonar es continuar y caminar. O sea, te perdono todo lo que pasó, pero por mi bien no puedo tal vez tener esa relación que tenía contigo de amistad, lo que sea. O sea, no simplemente estoy hablando tal vez de matrimonio ni nada de esto. O sea, te perdono y puedo caminar, pero no puedo permanecer, porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, nos hace daño a nosotros mismos, y tenemos que entender a qué punto
debemos, ¿verdad?, ya decir ese basta. Y cuando pues Pedro pregunta, pues Pedro hace igual que usted y que yo haríamos. Y hacemos. ¿Cuántas veces yo voy a seguir perdonándolo? ¿Cuántas veces yo voy a seguir perdonándola? ¿Cuántas veces yo voy a seguir perdonando las mismas cosas que suceden? Y nuestro Señor, ¿verdad? Pues sí, le vuela la chola a Pedro, contestándole con una cantidad que sobrepasa, ¿verdad?, los límites que él pudo haber, ¿verdad?, pensado, porque dice hasta 7 y él le dice hasta 70 veces 7, o sea, un sinnúmero de veces, no hay una cantidad. Y entonces, justo después de esto, Jesús procede con una parábola donde habla de ¿verdad?, de este rey que su siervo le tenía una deuda impagable, o sea, no había manera de que él pudiese pagar esa deuda. Y pues iba a ser obviamente su siervo, sus hijos iban a ser vendidos sus hijos, exacto, y su mujer iban a ser vendidos como esclavos y toda esta cuestión porque era impagable su deuda. Y vemos cómo en la parábola el rey perdona, o sea, al siervo, ¿verdad? El siervo de alguna manera halló misericordia, ¿verdad? Movido a misericordia, el rey le perdona toda la deuda, pero entonces ocurre y sigue toda, ¿verdad?, toda la situación, y se encuentra este siervo con la realidad de que hay otro, ¿verdad?, consiervo, alguien igual que él, paralelo a él, que tiene una deuda con él. Y a diferencia de lo que el rey hizo con él no le perdona. Él decide cobrarle. Lo increíble es que la deuda que tenía este siervo con él, comparada con la deuda que él tenía con el rey, era una deuda tonta, ¿verdad? Era una deuda que no iba. Y entonces, cuando termina la parábola, ¿verdad?, sabes que pues entonces viene el rey, porque otras personas se lo dicen, otros consiervos se lo dicen al rey, y el rey obviamente molesto, pues no le perdona y ahora le tiene que pagar y toda esta cuestión. Y entonces finaliza todo esto con la contestación a Pedro, así como, ¿verdad?, fuimos perdonados, así como esa deuda impagable fue borrada, fue perdonada, así también tenemos que perdonar. Porque así como nosotros perdonamos de todo corazón cada una de las ofensas de nuestros hermanos, nuestro Padre Celestial también hará con nosotros, ¿verdad? Y así es que finaliza todo esto. Y cuando vemos la respuesta de hasta 70 veces 7, podemos entender que más allá de cantidad, lo que está hablando es de la realidad de perdonar sin llevar un conteo, de perdonar y olvidarte de que llevan 7 veces haciendo lo mismo. Es olvidar de corazón, es olvidar reconociendo que ya no me afecta, es perdonar sanando, es perdonar sanando, es sanar, porque a veces decimos yo te perdono, pero no sanamos. Entonces, si no sanaste esa ofensa, eso que ocurrió, ¿realmente hay perdón? Porque si seguimos alimentando eso que pasó, pues entonces no hubo perdón, porque no hubo una sanación. Tiene que haber una sanidad para entonces poder continuar. De eso se trata el perdón. Y cuando leemos
los significados de perdón, pues dice acción de perdonar, efecto de perdonar. Y es, ¿verdad? En otras de las definiciones, que tengo como 7 aquí, es vivir con el recuerdo, disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a la venganza o a reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en un futuro. De modo que las relaciones entre ofensor y perdonado, ¿verdad? Ofensor y ofendido, exacto, no queden más o menos afectadas, sino que queden como estaban. O sea, el que perdona, ¿verdad? El perdón lo que lleva es a no querer venganza, a no querer que tal vez le pase lo mismo, a no querer que, ¿verdad?, que pase por los mismos sentimientos, el castigo, la resistencia. De eso se trata el perdón. De que cuando se da el perdón, se queda como en un principio. De eso habla el perdón, ¿verdad? Sin deuda, sin nada. Entonces, mientras yo leía el texto, pues me encontré con 3 cositas y finalizando, ¿verdad?, con una cuarta, que es obviamente ese versículo 35, que está espectacularmente, ¿verdad?, brutal. Y lo primero que yo me encuentro es que nosotros no tenemos cómo pagar. Eso es lo primero. Al yo leer la parábola, yo digo, wow, es que nosotros no tenemos cómo pagar. No tenemos cómo pagar porque la cantidad, o sea, porque no hay una cantidad para pagar por lo que nosotros hicimos, por nuestras fallas, por nuestro pecado, porque nosotros somos pecadores. Entonces no había manera de pagar. Nosotros no tenemos la capacidad de poder pagar nuestra deuda por la cantidad de veces que fallamos, por la cantidad de veces que caemos. O sea, no tenemos manera. Y entonces, ante esa realidad, podemos ver que no hay nadie en el mundo que pudiese haber hecho eso, que pudiese haber pagado por nosotros, nada más que Jesús. Por más que podemos pensar la cantidad de dinero, tal vez, ¿verdad?, podemos ver que lo que representa es que no podemos pagar, ¿verdad? Cuando hablamos de la parábola, es que no podemos pagar. No hay nadie en el mundo que pueda pagar esa deuda. Nadie. Nuestra deuda con nuestro Señor, materialmente, no hay manera de pagarla. No había manera de hacerlo. Y por más que podemos decir que hemos recibido mucho daño por parte de otra persona, no tiene comparación con lo que significa nuestra realidad ante el pecado, ante lo que hemos nosotros hecho. Entonces, nosotros no teníamos cómo pagar, pero tenemos, y no puedo decir, bueno, es que sería valentía, irónicamente, de cobrarles a otros lo que Dios no nos hace a nosotros. Las veces que hemos fallado, decidimos que otros sí pueden pagarlo cuando nosotros mismos no tenemos, porque Dios lo hizo por nosotros. ¿Por qué cobramos cuando no nos cobran a nosotros? Y sabes que estamos hablando en términos de esto, no de pagar, porque no hay manera, sino que estoy hablando según la parábola. No hay manera. Y entonces me encuentro con que luego de todo, ¿verdad?, somos perdonados. El siervo fue perdonado porque no pudo pagar la suma, la cantidad que había, que era una cantidad, pues no era pagable.
Y el rey se vio de alguna manera movido a misericordia y asumió él mismo la deuda. Y cuando él asume la deuda, hasta cierto punto, él está teniendo pérdidas. Él tuvo una pérdida. Porque dejó que no le pagara y tuvo una pérdida. Las implicaciones para el rey eran tener su pérdida. A la vez, para el siervo significa la oportunidad de tener un nuevo comienzo, la oportunidad de iniciar desde cero. Dios entregó a su Hijo por amor a ti y a mí, para que pudiésemos comenzar desde cero. Cero. ¿Por qué nosotros tenemos que exigir tanto para dar, para entregar el perdón? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos simplemente comenzar desde cero? Somos pecadores y no teníamos manera de pagarlo. Y es por esta razón que Jesús se entrega por cada uno de nosotros, se entregó por ti, se entrega por mí. Que nosotros mismos no teníamos manera de pagar la deuda. Y debemos perdonar. Así que, para que nosotros, ¿verdad? Lo que debemos pensar es que para perdonar a otros tenemos que llevar en cuenta el gran sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Tenemos la responsabilidad de perdonar a otros. Y la responsabilidad, sí, porque así como Dios lo hizo con nosotros, nosotros debemos hacerlo con otros. Si no reconocemos que nosotros en realidad somos deudores, ¿cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos perdonar a otros? Tenemos que reconocer que nosotros también necesitamos perdón. Cuando reconocemos que yo también necesito el perdón, entonces podemos ver distinto, porque podemos entender que así como yo necesito el perdón, otros también lo necesitan. Y yo no soy quién. O sea, cuando yo pienso en esto, yo digo, wow, Dios siendo Dios, me perdona sin importar lo que yo pude haber hecho. ¿Y quién soy yo para no perdonar a mi hermano o a mi hermana? Para no perdonarme a mí mismo, a mí misma. ¿Acaso soy yo mejor que Dios? ¿Acaso eso es lo que estamos queriendo decir cuando no podemos perdonar? ¿Quiénes somos? El texto termina diciendo: entonces, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Porque el versículo anterior dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo lo que debía tenía que ser pagado, porque no fue capaz de dar por gracia lo que por gracia había recibido. Si por gracia hemos recibido esto, ¿por qué no podemos darlo
otros. Que no es fácil. Claro que no es fácil perdonar. ¿Quién dijo que perdonar era fácil? Quien haya dicho eso, perdonar no es fácil. Tal vez perdonar fue una tontería, pues la dejamos pasar, una tontería. Pero perdonar algo que nos haya lastimado, algo que nos haya herido, algo que nos haya marcado, eso no está fácil. Pero el recordar lo que Dios hizo por mí me debe mover a entender, primero, que no somos perfectos y cometemos errores. Y segundo, que si Él lo hizo por mí, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no hacerlo por mi hermano? Si Dios nos perdonó, ¿por qué cargamos con el paquete, con el paquetote de no perdonar, de no pedir perdón? Porque en ocasiones tenemos también que pedir perdón, tenemos que reconocer nuestros errores. Es importante reconocer que también cometemos errores y no olvidarnos de que así como fuimos perdonados, debemos perdonar. En ocasiones nos es fácil, no nos es fácil, disculpen, porque nos han dañado y nos han lastimado. Y podemos llegar a pensar que le pase lo mismo que a mí. No, he visto en Facebook, he visto cosas como esta de que el karma le va a llegar de personas de la iglesia. Eso es otro tema. Yo creo que un Dios justo. Pero qué bueno que la justicia de Dios no es la mía. Que Dios es un Dios justo, de amor, de misericordia. Y le voy a decir, muchas veces cuando no queremos perdonar, es porque la persona que nos ha lastimado o quien nos hizo daño es una persona que amamos o amábamos y pensamos y entendemos que, y de alguna manera pensamos y entendemos que esta persona que amábamos, amamos o lo que sea, no nos iba a hacer daño, no iba a hacer X o Y cosas. Y entonces al encontrarnos con la realidad de que, voy a poner un ejemplo porque sucede muchísimo y montones de veces, de que murió mamá y papá y ahora estamos entre hermanos peleando por un hogar, una casa, un pedazo de cemento. No me voy a molestar. Y muchas veces las familias son laceradas, duele, porque no esperamos eso de ese ser amado, de ese ser querido, no esperamos que haya esta guerra, no lo esperamos y entonces duele porque amamos. Y cuando se ama duele y es difícil y es fuerte perdonar. Pero a través de todo el proceso, Dios se hace presente. Si tú le haces presente, Dios se hace presente. Y es Él quien nos da la fuerza. Es Él quien nos da y nos pone, tal vez las palabras, nos da dirección. Pero tenemos que confiar en ese perdón que Él nos dio y que nosotros podamos llegar a dar. Pedirle a Él que nos guíe, que transforme nuestros corazones, que nos haga más como Él. Si no teníamos cómo pagar y fuimos perdonados, ¿quiénes somos para vivir sin perdón, sin poder perdonar a aquella persona o a nosotros mismos que nos hemos lastimado? Porque en ocasiones nosotros mismos nos lastimamos. Hermanos, Dios nos pide y nos llama al perdón, a perdonar,
a perdonar, no simplemente diciendo te perdono y si acabó, y a perdonar entendiendo y confiando en Dios, confiando y creyendo en que, como dije ahorita, si la cuestión fue familiar y hay amor, le pregunto, ¿usted quisiera que ese ser querido que usted ama realmente pase por el dolor que usted está pasando? Si usted realmente ama, ¿usted quiere eso? Creo que el verdadero amor no quiere venganza. Creo que el verdadero amor confía en que Dios va a ser conforme a su voluntad y en su tiempo, pero va a ser. Y que nos debemos enfocar en nosotros y en que Dios sane nuestros corazones para poder perdonar y ser perdonados. Hermano, perdone y reciba el perdón de Dios. Señor, en esta hora yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu misericordia, porque sin ser merecedores te entregaste por nosotros en un madero. Gracias, Señor, porque sin importar la dificultad, tú lo hiciste posible. Porque para nosotros era algo impagable y tú lo hiciste posible. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Dios, porque cada día nos perdonas nuestra realidad. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a poder entregar nuestro rencor, nuestro odio, Señor, lo que pudiese ser que no nos permite perdonar, Dios. En esta hora yo te pido, Dios, que nos ayudes y que nos lleves a perdonar para así poder ser libres y soltar esos paquetes que llevamos, Señor, para que nuestra carga se haga ligera, Dios. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. He orado dándote gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como anuncio, el próximo domingo vamos a tener nuestro culto presencial otra vez. Como le había ya enviado, ¿verdad?, los mensajitos y todo esto. Para anotarse, debe llamarme. Ustedes tienen mi número de teléfono, me llaman, yo les anoto. Recuerden, si se llena para este domingo, tranquilos que para el domingo, ¿verdad?, para el domingo 20, para entonces pasa la lista para el próximo domingo. Y así tenemos que, ¿verdad?, tener en cuenta que el templo no puede estar lleno a capacidad por toda esta situación del COVID y queremos cuidarnos, sobre todas las cosas cuidarles, ¿verdad?, porque les amamos y porque eso, ¿verdad?, es parte del amar, es el cuidar. Así que si quiere venir el próximo domingo, me da una llamadita y le anotamos. No tengo más ningún otro anuncio, más allá de que el domingo se va a encontrar con una gran sorpresa, que Dios, ¿verdad?, ha sido bueno y maravilloso con nuestro templo, con nuestra iglesia, ¿verdad?, con nuestra congregación. Así que el domingo vamos a encontrarnos, ¿verdad?, con esto. No hay más ningún anuncio, así que vamos a tener la bendición pastoral en esta mañana y ahora nos despedimos en oración. Y ahora, Dios, que sea la bendición del Dios Padre Creador, la gracia de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y la presencia del Espíritu Santo nuestro Consolador con cada uno de nosotros y nosotras. Amén. Dios les bendiga.